Hola, soy Rebecca y les doy la bienvenida nuevamente al podcast. Estoy muy contenta de estar de vuelta con una segunda temporada enfocada en el derecho de familia internacional, donde estaremos comparando cómo se manejan los procesos en diferentes jurisdicciones. En este espacio compartimos las distintas perspectivas de expertos que trabajan actualmente en estas áreas. Me hace mucha ilusión acompañarles otra vez y seguir compartiendo información útil sobre el derecho de familia. Hoy tengo el placer de conversar con dos invitadas del primer nivel sobre un tema tan complejo como importante, la sustracción de menores. Primero, María Cristina Parra, abogada venezolana y referente en derecho de familia y protección de niños, niñas y adolescentes. Con una trayectoria impresionante como jueza, magistrada y consultora jurídica del Estado, ha sido además clave en el desarrollo de reformas legales y es autora de importantes obras en derechos de la infancia. También nos acompaña Carolina Marín Pedreño, con quien ya he conversado en el episodio sobre residencia habitual. Carolina es un partner y lidera el equipo de familia en Dawson Cornwall, en Londres. Con doble cualificación en Inglaterra y Gales y España, es especialista en casos internacionales complejos, desde sustracción de menores hasta disputas transfronterizas y ocupa posiciones de liderazgo en organizaciones jurídicas a nivel internacional. Bueno, hola María Cristina de Venezuela. Muchas gracias Carolina también por estar aquí conmigo de Inglaterra. Ya hemos hablado una vez antes en el episodio de residencia habitual. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la sustracción internacional del menor y vamos a profundizar un caso práctico. Lo voy a leer ahora y luego vamos a hablar sobre unas preguntas y, y sí, y sí está bien. Sí, sí, muy bien. Sí, ok. Bueno, primero, buenas tardes, saludamos a todos, Rebeca y Carolina. Como te dije antes, un gusto compartir con ustedes en un tema tan importante para los abogados de familia como es la aplicación, ¿verdad?, en nuestros países de la Convención de la Haya y en materia de sustracción de niños. Y bueno, gracias, Rebeca, por la invitación y como dije antes, un honor compartir con Carolina, que es una reconocida experta en este tema. Ok, gracias. Muchas gracias, Rebeca, por la invitación. Un placer volver a estar contigo en un podcast y un placer conocer a María Cristina y contar con una compañera en Venezuela que se dedica al tema de la sustracción internacional de menores, al tema de familia, por lo que creo que va a ser un intercambio muy interesante el que vamos a tener esta tarde. Sí. Claro que sí. Gracias, gracias. El caso práctico es sobre Daniela Maki Sofía. Daniela, de nacionalidad venezolana, se trasladó a Londres en 2014 con un visado de trabajo y posteriormente obtuvo residencia de larga duración. Ahí conoció a Mark, ciudadano británico, en 2015 y se casaron en 2017. Su hija Sofía nació en Londres en 2018. Es ciudadana británica y ha vivido siempre en Inglaterra. Asistía a la escuela, participaba en actividades extraescolares y estaba bien integrada. En casa creció en un entorno bilingüe, aunque predominaba el inglés. Con el paso del tiempo, la relación entre Daniela y Mark empezó a deteriorarse. A partir de 2023 surgieron dificultades económicas debido a la inestabilidad laboral de Mark. Daniela aumentó sus horas de trabajo, lo que le generó cansancio y la sensación de aislamiento. Las discusiones sobre dinero, crianza y planes de futuro se volvieron frecuentes. Daniela expresó en varias ocasiones su deseo de regresar a Venezuela, donde contaba con el apoyo de su familia. Mark se opuso, insistiendo en que la vida de Sofía estaba en Inglaterra. No se alcanzó ningún acuerdo. En 2025 la relación se rompió, aunque ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo y cuidando de Sofía. No existían acuerdos legales formales sobre custodia o residencia. A principios de 2026, tras los cambios políticos recientes en Venezuela, Daniela comenzó a considerar seriamente la posibilidad de regresar de forma más permanente, aunque persistían dudas sobre la
estabilidad real del entorno. En marzo de 2026, Daniela propuso viajar a Venezuela con Sofía durante las vacaciones de Semana Santa. Presentó el viaje como temporal de aproximadamente 2 semanas para visitar a su familia y aseguró que regresarían a Londres tras las vacaciones. Mark aceptó bajo esa condición. Sin embargo, una vez en Caracas, Daniela informó a Mark que había decidido no regresar a Inglaterra. Argumentó que debido a las recientes transformaciones políticas y su percepción de una mejora progresiva en la seguridad y calidad de vida, permanecer en Venezuela era lo mejor para Sofía. También destacó el apoyo de su familia y su propio bienestar emocional. Mark se opuso de inmediato. Sostuvo que nunca consintió una mudanza permanente y que su consentimiento se limitaba a un viaje vacacional. Además, cuestionó la valoración de Daniela sobre la situación en Venezuela, señalando la persistencia de incertidumbre política y económica. Pero a pesar de eso, Daniela se quedó en Venezuela. Sofía ha sido inscrita profesionalmente en una escuela local y está viviendo con su madre y la familia materna. En la actualidad no hay un acuerdo de contacto ni del regreso de Sofía a Inglaterra. Ok, primero, con este caso que suele pasar mucho en muchos países, pero ahora como vamos a enfocar en Venezuela e Inglaterra, me gustaría empezar con María Cristina. ¿Cómo reaccionan los tribunales en un caso así y cómo se aplica en Venezuela el convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores? Mira, Rebeca, bueno, Venezuela, como suscribió y ratificó este convenio en el año 96, por supuesto que para nosotros es una ley de obligatorio cumplimiento. Ahora, los jueces lo aplican, los tribunales venezolanos, pero además lo complementan con otras leyes que para nosotros son muy importantes, como la Ley de Protección a los Niños, que es la ley especial, la Ley de Derecho Internacional Privado para temas de jurisdicción en cuanto a la residencia habitual, y también hay algunas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que los jueces deben cumplir obligatoriamente en esta materia. También existe una resolución también del Supremo que establece un procedimiento abreviado para garantizar pues, la urgencia que estos casos ameritan, ¿no? Nosotros, cuando se recibe un caso de restitución, que siempre es a través de la autoridad central, que en Venezuela es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería distribuye inmediatamente esto a un tribunal de protección de la localidad donde esté, en principio, este niño que se presume retenido, ¿verdad? Mm, Y se inicia un procedimiento que es el que está establecido en la LOGNA, en la ley especial, pero de un juicio ordinario, pero con lapsos muy cortos. Primero hay una fase de mediación donde el juez llama a las partes que deben estar, bueno, la parte del Estado requerida, en este caso sería la madre, ¿verdad? Daniela, con ujú, su abogado, el abogado del Estado requiere, el abogado de- del padre, si lo designó en Caracas, si no designó abogado, los tribunales le designan un defensor público, pero él va a estar presente siempre, vía telemática, es obligatorio en todas las audiencias. mm, Entonces, no se logró la mediación, se va a un tribunal de juicio, donde allí también en una audiencia oral, donde deben estar presentes ambas partes, incluso el niño, a los niños se les oye, la opinión del niño es muy, muy importante y si bien no es vinculante, el mm, juez la toma en consideración de acuerdo, digamos, al desarrollo, sí, al desarrollo de este niño psicológico, etcétera. Ejerce un peso importante esta declaración del niño, pero su opinión, repito, no es vinculante. ujú, Este juez de juicio, en este tribunal de juicio, es que se presentan las pruebas que tengamos. Por ejemplo, la madre seguramente va a presentar testigos, constancia de que escribió la niña en un colegio, que vive con la familia, que tiene un contrato de trabajo, que la vida para ella va a ser más fácil aquí. Y el padre, por su lado,
también a través de su abogado o su defensor, promoverá las pruebas que crea convenientes, ¿verdad? Esto después tiene una apelación en un superior y después puede llegar hasta el Supremo, que da la última palabra en esta materia si la declara con lugar a la restitución o no. Ujú. Y dijiste que la opinión del niño o niña es muy importante y lo escucha. ¿Cómo escucha? ¿Es que el niño o niña va al tribunal? Sí, sí, es obligatorio que el niño se presente ante el juez de juicio que Ah, va a ok. decidir, el juez lo oye en privado, pero con el equipo multidisciplinario de especialistas que tenemos nosotros en los tribunales de Logna, donde hay un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Por lo general está el psicólogo o la psicóloga sentada allí, está el defensor de niños, el Estado también nombra un defensor a los niños Ujú, y probablemente un ministerio, un fiscal del Ministerio Público. Pero por lo general, para que la audiencia no es, el interrogatorio al niño debe ser más privado. Entonces está el niño solo, el defensor de niños, el psicólogo y el juez. Y allí se le pregunta al niño cómo se siente en Venezuela. Los jueces tienen una manera especial y también unos instructivos para oír a los niños de ujú, una manera adecuada, ¿verdad? Y de acuerdo también a su desarrollo y saben cómo hacerlo. Y si el niño dice, estoy contento, me siento muy feliz en Venezuela, estoy feliz, estoy adaptado a mi colegio, tengo amiguitos, lo oye. Después el juez sopesará en el momento de decidir cómo le pareció esto, todo el entorno, todas las demás pruebas, para decidir, pues, lo que vaya a ser eh, mejor para este interés de este niño, el interés superior, ¿no? Que ujú, siempre tomamos en cuenta para decidir también una restitución. ujú. Ok, gracias. ¿Y en qué momento hay relevancia que había una instancia autorizada o un documento autorizando la vacación firmado por Mac? Claro que hay relevancia. Por ejemplo, tú me preguntabas en qué momento esto es una retención ilícita, se convierte en una retención ilícita. Por supuesto, Rebeca, que la retención es ilícita en este caso de Ujú, Sofía, eh, en el mismo instante, digamos, en que expira el plazo acordado para que Sofía retorne, que era al final de la semana, de acuerdo a lo que planteaste, que era final de Semana Santa 2026 y expiró el plazo y la madre que tiene a la niña manifiesta su voluntad de no devolverla. mm, Entonces, esto es una retención ilícita desde ese momento. ujú, Y porque el progenitor manifiesta su decisión de no retornarlo. Entonces, comienza un procedimiento sobre la restitución internacional donde los jueces van a decidir, bueno, mira, si devolvemos a Sofía, no. Por supuesto que en los actuales momentos la retención es ilícita porque digamos que el documento fundamental es la autorización que él dio que dice claramente que son 2 semanas. ujú, Y mejor aún si supongo que la da por ante un consulado o ante un notario, porque la autorización no tiene que venir soportada en un documento. Bueno, en ese mismo momento, hasta ahora la retención es ilícita. ujú, Ahora va a comenzar el análisis de todo el proceso de cuál era la residencia habitual de Sofía, cuál es el interés, etcétera, todo lo que se refiere justamente al proceso ante un ujú. tribunal de una restitución internacional. Y tiene importancia la residencia habitual de Claro, Sofía y claro, claro. como que me imagino que Daniela va a decir que tiene residencia habitual en Venezuela ahora. Bueno, mira, nosotros, como te dije antes, tomamos en cuenta lo que dice la LOMNA y lo que dice la Ley de Derecho Internacional Privado, que el domicilio de los menores se encuentra en el estado donde tienen su residencia habitual. Y siguiendo, digamos, la doctrina del Supremo, del Tribunal Supremo, la residencia habitual para nosotros es el lugar donde el menor tenía su centro de vida inmediatamente antes del traslado a retención. Es Okay. decir, que en este caso, bueno, a simple vista, pues
es Inglaterra para Sofía, porque nació y vida interrumpida en Londres, desde el 2018 al 2026, o sea, toda su vida, que tiene 8 años. Tenía arraigo porque estudiaba, ¿verdad? Estaba escolarizada, participaba en actividades extracurriculares, me imagino que tenía un historial médico, bueno, hablaba el idioma inglés. Entonces, claro, esto todo hace ver que el domicilio hasta ahora, el domicilio habitual, por supuesto, es Londres. Mm. Pero, aquí viene el pero. Sin embargo, los jueces deben analizar cada caso en concreto. Ujú, Esto es, en principio, el domicilio habitual donde el niño tenía su residencia, como lo señalé antes. Pero los jueces tienen la obligación de analizar cada caso en concreto, tomando en cuenta el interés superior de ese niño. En acatamiento nosotros también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que, y el mismo convenio de la Haya, el mismo convenio de la Haya permite desde un ámbito de sección el no retorno del niño si están dadas algunas condiciones que si no están dadas, digamos, condiciones seguras de que ese retorno está adecuado a su interés superior. Entonces, por ejemplo, el juez está obligado a analizar hechos como, bueno, el conocimiento del idioma, el tiempo de estadía en Venezuela, si se pidió, esto es muy importante, si se pidió el retorno del niño antes del año, ujú. porque Sí. eso es importante. Si el retorno del niño no afecta su seguridad. Hay muchos casos que la madre alega violencia por parte del padre, violencia doméstica. Y entonces, en estos casos, incluso hay jurisprudencia importante del Tribunal Supremo que en estos casos donde hay violencia y se logra probar violencia contra la madre, se dice que, bueno, yo creo que ha quedado claramente comprobado a nivel internacional que la violencia doméstica que sea experimentada por el niño, digamos, como observador, como testigo o como víctima directa, pues por supuesto que va a afectar su desarrollo emocional, psicológico, y no sabemos si de manera irreparable, ¿no? Y bueno, pueden existir medidas de protección, pero todos sabemos que en la realidad estas medidas de protección no funcionan como debe ser. Y en la práctica los tribunales no logran proteger efectivamente contra la violencia familiar. Aquí hemos tenido casos horribles de mujeres que tenían medidas de protección y al final han terminado asesinadas por su pareja, por su exmarido, etcétera. Entonces, bueno, esto lo toma en cuenta y acuérdate también que la convención en el artículo 13, literal B, Sí. establece esas excepciones, ¿no? Como que cuando el Estado requerido pudiera no estar en la obligación de ordenar la restitución de ese niño y muchas veces los jueces se acogen a este criterio, pero por supuesto tiene que estar demostrada esta violencia familiar, ¿no? Sí, Eh, y ujú. En los casos donde hay violencia doméstica, que a veces resultan en que la mujer es asesinada, los jueces lo toman en cuenta, pero hay hay un ámbito muy alto que tienen que pasar. ¿En qué sentido? Bueno, no, esto te lo dije que te quise decir es que las medidas de protección a veces no son suficientes para prevenir la violencia. Y te daba un ejemplo de cómo a veces madres, bueno, ok, tuvimos un caso con España, justamente con España, donde el progenitor de los niños ni siquiera vivía en la casa, o sea, de verdad no ejercía de hecho la custodia, pero venía de visita, era el proveedor, eran venezolanos los dos, era el que daba todos los recursos a la madre, tenía buena posición económica, pero era maltratador. Además Ujú. estaba en curso en lavado de dinero, etcétera. Y ella logró probar todo eso. El hombre, o el progenitor, para no decir el progenitor, contrató los mejores abogados del mundo, etcétera, pero al final la madre, nosotros fuimos apoderados de la madre,
pudo comprobar, porque ya lo habían denunciado en España, le habían dictado medidas, lo habían sobreseído incluso, pero él solo lo habrían sobreseído porque tenía poder, mucho poder. Eh, y no pudo la madre defenderse, pagar abogados para que pudiera poder mostrar la violencia. Pero cuando ya trae, aunque sea esas copias aquí, y se interroga a los niños, pues nos damos cuenta, o los jueces se dan cuenta que efectivamente hay violencia. Le mandaba unos correos agresivos, etcétera, y eso influyó, además de haber oído a los niños, bueno, y de otras pruebas, en que este caso, que los niños no se retornaran. Y este caso llegó al Supremo y decidió el máximo tribunal y después metieron un amparo, o lo que se llama una tutela ante la sala constitucional que es lo más alto de este país, también con abogados excelentes, pero al final logramos, porque de verdad era un caso patético, digamos, de violencia, y bueno, allí no valió ninguna otra cosa. La madre efectivamente se vino con un permiso igualito al de Daniela, un permiso de viaje, donde ella le dijo que venía a visitar a su familia, y después se quedó aquí. ¿Y que alegó? Alegó lo mismo. Mm, Aquí tengo familia, aquí puedo trabajar, aquí tengo el apoyo, aquí mis niños se sienten apoyados por los abuelos, por los tíos, por la familia extendida, y yo me siento libre, capaz de, porque ella no era libre, ya era como una prisionera. Entonces, ella comienza a trabajar y claro, esas son pruebas. Llevamos un contrato de trabajo de la madre, un contrato de alquiler que pudo alquilar un inmueble con lo que ganaba, el apoyo de los abuelos, testigos. Aquí se permite en el juicio evacuar testigos de familiares, de amigas, etc. Aquí los testigos en esta materia pueden ser la familia, mm, amigos íntimos, está permitido, y porque son las personas más cercanas, digamos, ¿no? Al grupo familiar. Y bueno, se logró probar y efectivamente, en este caso, pues la restitución fue denegada. Eso es un ejemplo. Hay otros casos en que la restitución ha sido ordenada inmediatamente, porque no hay ningún motivo, porque no se puede demostrar ninguna de las excepciones. sí. Así como algunas se acuerdan con lugar, otras sin lugar, pero te digo, bueno, Rebeca y Carolina, que cada caso se estudia en particular, Ujú, porque cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, cada uno tiene sus pruebas. Sí, cada caso es diferente y cada caso debe analizarse en función, como lo dice la misma convención, de los derechos del niño, el interés superior del niño. ujú. Y en ese caso de Daniela, puede defenderse, bueno, puede decir que está una víctima de violencia doméstica, aunque en este momento no sabemos esto, No, pero ella lo único que pudiera alegar, de acuerdo al caso que tú mandas, es que, por ejemplo, ellos tenían discusiones por la inestabilidad ujú, laboral de él, ¿verdad? Ella pudiera o debe alegar el artículo 13 del convenio en su literal B, argumentar que estaría regresando a un entorno de inestabilidad económica, por ejemplo, ok, que por la situación de Mark, que no tiene un trabajo constante, o que en Londres no tiene el apoyo familiar que podría tener aquí en Venezuela, y que esto pudiera poner a la niña, a Sofía, en una situación intolerable. Eso puede ser un argumento de ella, que la pudiera exponer a un peligro psíquico, como dice la convención, un elemento devastador en el aspecto psicológico de la niña, un peligro, palabras de la convención, ¿verdad? Real, efectivo, inminente. ujú, Y esto del arraigo. El arraigo lo utilizamos muchísimo aquí, cuando tenemos que defender la no restitución. Por ejemplo, que si se logra demostrar en el proceso que Sofía está inscrita en un colegio, que está estudiando, que realiza actividades deportivas, que está adaptada a la familia en Caracas, eso es el arraigo, que tiene arraigo. Claro, en 2 meses no puede tener un arraigo, eso el juez tiene que analizarlo, pero a veces los procesos se demoran un poquito, incluso las partes hacen todo lo posible también, o la parte que está reteniendo al menor para demorarlo, porque el tiempo juega a su favor. ujú, Aunque si aun cuando, si la restitución se introdujo, se solicitó antes del año,
como dice la sí. ley, la convención, bueno, puede haber pasado un año aquí, eh, no debería tomarse en cuenta porque se hizo en el tiempo establecido. Lo que se va a tomar y el riesgo de cuando pasa el tiempo es el arraigo, que Ujú. es una manera de... Y bueno, hay algo también que los tribunales en esos casos en que se analiza el riesgo que puede conllevar esta restitución para el niño. Por ejemplo, aquí en la doctrina del TCJ, el separar cuando los niños son pequeños. En este caso, Sofía ya cumplió los 8 años, pero cuando los niños, nuestra LOMNA, la Ley Especial de Protección de Niños, dice que los niños menores de 7 años deben estar preferiblemente con su madre, por una Okay. cuestión natural, pues. De Ajá. la pero entonces muchas veces se alega eso, que una separación abrupta Mm, de un niño del lado de su madre, imagínate un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años, que la madre es como su personaje, ¿verdad? Persona principal de su vida, quien lo atiende, quien lo cuida. Y si esta persona, tuvimos un caso de un francés con Francia, donde la madre, al venirse a Venezuela, inmediatamente el Estado francés, los tribunales franceses la privaron de la patria potestad. No tenía ni la patria potestad y tenía una condena. Si ella regresaba a Francia, lo más probable es que la pudieran privar de libertad. Y en este caso, los niños había de varias, eran 3 niños. Entonces, 5, 6, 8. La madre no se podía ir. mm, Entonces los niños tenían que irse solos. Era una separación de la madre. La restitución se declaró sin lugar. Se le fijó un régimen internacional de convivencia familiar, de visita. ¿Y qué hizo este señor? Vino a Venezuela al régimen de convivencia y secuestró a los niños. No sabemos cuándo. Se fue y volvió a llegar a Francia. Y la madre no pudo ir a, no. regresarse a Francia. Estaban en esa pelea de qué se hacía, pero estas son las diversas historias que se pueden presentar en un Sí, caso de restitución, ¿verdad? sí, sí. Ah, y otra Es- cosa que Ujú. no quiero olvidar, el de que ella está alegando también que en Venezuela pues hay una mejor situación por el cambio político, Sí. transición, etcétera. Y bueno, entonces eso también lo puede tomar en consideración en un momento determinado un juez y alegar que Sofía como ciudadana británica pues no corre ningún peligro en el país. Y Sofía también puede ser venezolana porque al tener una madre venezolana, nuestra constitución permite que el niño también adquiera esta nacionalidad aun cuando, claro, la nacionalidad que está aprobada es la británica. Bueno, es muy, muy interesante. Creo que es un poco diferente, ¿no? En Inglaterra, Carolina, que los, no sé si la madre tiene más énfasis en su cuidado del niño o niña. Creo que es más compartido en los dos, en el padre y el madre. Pero bueno, podemos hablar de eso Sí, luego. Sí, es verdad, ¿no? sí, sí, la verdad que no tenemos esa presunción de que los niños hasta que tengan 8 o 9 años tienen que estar con la madre. Desde el punto de Hasta los vista siete, de hasta hasta los los 7, siete, no. Carolina, No, sí. aquí una vez que si hay una disputa sobre el cuidado de los niños, el punto de partida es que tienen que estar con los dos padres hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Que hay que estar con uno de ellos no sea favorable para ellos. Yo lo que Sí. más me llama la atención de lo que has contado, María Cristina, y lo que veo en muchos países es lo del arraigo, que los Mm, jueces, por lo que se prolonga el procedimiento, interpretan lo del arraigo de una forma errónea, ¿no? Porque el arraigo es en el momento que uno presenta la demanda. Ahí ya no debería de dejar de correr el año, ¿no? Pero son muchas las sentencias que veo de países de América del Sur, del este de Europa. Por ejemplo, en Bulgaria hay muchos casos donde consideran el arraigo hasta durante el curso del procedimiento. Entonces, como tú has comentado, María Cristina, de forma deliberada retrasan el procedimiento para poder argumentar. Artículo 12. mm. Sí, de forma deliberada, no los tribunales, sino las Sí, las partes. partes. Los abogados le aconsejan, vamos a demorarlo más, pero sin embargo, son procedimientos que tienen que ser rápidos. Tienen que ser rápidos
entre 4 y 6 meses. En principio 6 semanas, como lo dice la ley, pero nunca, como lo dice la convención. Siempre se va demorando por algo, pero de todas maneras es un procedimiento rápido. El tema son las apelaciones, apelo, va al superior, va al otro, va al otro, va Eso, al ¿cuántas apelaciones hay? ¿Tenéis cuántas hay, instancias? hay 2 instancias importantes. Si no hay mediación, está en juicio, que es el primer juez que decide. El de juicio va a un superior, sería una instancia. De superior va al Tribunal Supremo, que es la segunda instancia, a una sala, que es la sala social, que se encarga de la parte de niños y adolescentes, pero aún después de eso, la parte pudiera intentar una tutela, un amparo, diciendo que se violentaron, justificándolo a través de la violación de derechos constitucionales, de la defensa de la madre o de los derechos de los niños, y se va a la sala constitucional, que es la máxima del Supremo, con una solicitud de amparo. Y por supuesto que esto, cuando es rápido, puede llegar a un año, puede llegar, no debería, pero en estos casos puede llegar. A veces la restitución es muy rápida, Ujú, se devuelve el niño y se devuelve la madre. Hay un caso mexicano reciente que, bueno, la madre sufrió, pidió, etcétera, pero el tribunal dijo no y devolvieron el niño y ella se fue con su niño, se fue con el ujú, niño. Eh, claro, cabe la posibilidad, porque nosotros tenemos. Incluso se puede tener una custodia compartida, pero convenida por ambas partes en Venezuela. Siempre la custodia, salvo que sea convenida, que las partes digan, bueno, una semana el niño con el padre, otra con la madre, esto es excepcional. Por lo general, los niños menores de 7 años quedan con la madre, ¿verdad? Y el padre tiene un régimen de convivencia internacional, en estos casos de restitución, un régimen internacional de visita, que es lo que el juez, cuando sentencia, en el caso de una restitución, si la declara sin lugar, el juez de oficio, por su cuenta, debe fijar inmediatamente un régimen de convivencia internacional. Hemos hablado sobre el tema en Venezuela. Vamos a empezar con el tema en Inglaterra, con la misma pregunta que cómo se aplica en Inglaterra y Gales el convenio de la Haya sobre sustracción internacional de menores en un caso así en el extranjero. Vale, bueno, Rebeca, buenas noches, un placer estar de nuevo contigo, un placer estar con María Cristina. En Inglaterra y Gales, yo a Mark lo que le explicaría es que lo que tiene que hacer es presentar una demanda inmediatamente en Venezuela, que es donde está Sofía, la niña. Pero también podemos hacer un procedimiento, también podemos presentar un procedimiento en Inglaterra. Lo primero y puede todo ir de forma lateral, yo le diría que contactáramos con un abogado en Venezuela, porque aunque las autoridades centrales son las que tramitan la solicitud, en mi experiencia suelen crear mucho retraso. Yo normalmente contacto a la autoridad central inglesa le envía toda la solicitud a la autoridad central venezolana, pero yo, en mi experiencia, eso suele acarrear más de 4 o 5 semanas, piden traducciones, piden documentos apostillados. En la práctica no se puede perder ni un día en estos casos. Entonces mi experiencia es contacta con un abogado local en Venezuela especializado en sustracción, mientras que tramitamos todo con la autoridad central. Entonces yo le contactaría a María Cristina y le diría, he enviado todo a la autoridad central y también te lo envío a ti, porque entiendo por lo que ha contado que el Marc podría contratar a un abogado particular, no tiene que esperar que le asignen un abogado. Y el tiempo, como sabemos en estos casos, es muy importante. Entonces, cuanto antes se presente la demanda, mejor. La autoridad central es interesante e importante que esté involucrada por si se necesita alguna comunicación posterior, sobre todo con lo de las medidas de protección o cuando pedimos alguna prueba o incluso pedimos que el juez de enlace intervenga. Ujú. En este caso en particular, yo, Rebeca, le diría a Mark, hablaría con él para ver qué cree él que va a ser la defensa de su mujer. Ujú. ¿Qué va a ser lo que ella va a alegar? Si va a ser depresión porque no tiene apoyo emocional en el país, si va a ser que abusos porque estaba aislada. Intentaría sacar mucha información de él para saber cuál va a ser la defensa en Venezuela.
¿Por qué? Porque aquí podemos, como la niña Sofía es residente habitual en Inglaterra y Gales, yo puedo presentar una demanda, no presentaría demanda pidiendo custodia, porque como ha dicho María Cristina, eso a veces te dificulta el procedimiento de la Haya, porque puedes utilizarlo para decir, si la niña vuelve, la van a separar de su cuidadora principal, porque el padre ha pedido la custodia. Y es Ujú, un error que muchos compañeros cometen. Yo presentaría una demanda pidiendo declaración de que la niña reside en Inglaterra y Gales y pidiéndole a los tribunales venezolanos que la devuelvan. Y diciendo que el padre está dispuesto a poner en pie medidas de protección para que el retorno sea seguro e inmediato. Entonces, coordinaría con María Cristina a ver qué necesitamos presentar. Por ujú. ejemplo, aquí podemos hacer podemos obtener del juez una orden judicial en la que diga que el padre voluntariamente no va a ir al aeropuerto o no quiere saber en dónde va a estar ella domiciliada en el caso de una alegación de abuso. Podemos decir que él le manda un dinero X de anticipo para que ella pueda pagar el alquiler de una casa y volver los primeros 6 meses y estar sin necesidad de trabajar inmediatamente. Yo identificaría con la compañera, María Cristina, qué es lo que le deberíamos de ofrecer a la madre para que ella vaya al tribunal allí en Venezuela diciendo, el padre voluntariamente está ofreciendo esto. Y la suerte que tenemos es que los tribunales ingleses son muy rápidos y muy efectivos. Entonces podemos conseguir una orden judicial en la que eso esté ya determinado, diciendo que solo esas medidas las pone en pie el juez, solo provisionalmente hasta que la niña vuelva y empiecen ya a conocer del fondo del asunto, porque son ellos los que tienen competencia. Entonces, esa es la forma en la que yo enfocaría estos casos. A veces no funciona porque a veces los jueces, como ha dicho María Cristina, no se fían de que esas medidas de protección vayan a ser suficientes cuando hay mucha prueba de abuso, Ujú, ¿no? Si esta señora, por ejemplo, tiene muchas denuncias a la policía, informes médicos y se puede demostrar que no ha conseguido ser apoyada institucionalmente, aun por muchas medidas de protección que yo le presente al juez venezolano, a lo mejor no consigo el retorno. ujú. En este caso en particular de problemas de salud mental, de estar triste, depresión, de estar aislada, incluso hemos ofrecido pagarle el apoyo de un terapeuta o de un psicólogo durante un tiempo determinado para motivarle, para apoyarla cuando vuelva. O Ok. sea, eso era un poco creativo y adelantarte a lo que va a ser la defensa del progenitor que ha retenido. Entonces, habría dos procedimientos, uno en Venezuela con María Cristina y uno tú vas a presentar al tribunal en Inglaterra. Sí, el juez inglés no decide nada sobre contacto ni custodia, es solo para informarlo que la niña, que es residente habitual en Inglaterra, está retenida ilícitamente en Venezuela y necesito su apoyo para medidas de protección, para conseguir el retorno seguro. Ujú, Y ahí es cuando ya empieza la comunicación entre los dos juzgados, que a veces es muy sí. importante. Ujú. Y yo sé que hemos hablado de eso antes en otro episodio, pero ¿qué determinaría la residencia habitual en Inglaterra como en un caso así? Como ha explicado muy bien María Cristina, es donde está el centro de interés de la niña o el niño o el Ujú, adolescente. Entonces, aquí tenemos la suerte de que no es bebé, que a veces cuando es bebé es más complejo, sobre todo cuando son países más cercanos geográficamente. Por ejemplo, en Europa, yo tengo casos de señoras que tienen pediatra en Inglaterra y pediatra en España y han estado el número de días del bebé en un país y en otro, porque hay mucha libertad de movimiento cuando tienen doble nacionalidad. Pero en este caso en particular, la residencia habitual es indudable que es Inglaterra y Gales, donde sí. la niña ha nacido, donde tiene su colegio. Por lo que has contado, no había viajado a Venezuela Mm, antes, o sea, siempre se nota su idioma primordial es el inglés, aunque tenga la nacionalidad. Yo creo que la intención de las partes en ningún momento era vivir en Venezuela, o sea, hay un permiso de viaje, hay un billete de ida y vuelta,
Ujú, de Inglaterra a Venezuela, todo eso sería lo que utilizaríamos para decir que Sofía en el momento de la retención era residente habitual en Inglaterra. ujú, Y si el procedimiento se alargase, no habría que perder eso de vista, que es desde el momento de la retención, que es cuando se determina la residencia habitual, no durante el procedimiento. ujú. Y la residencia habitual entonces es universal en los países que están partes del Convenio de La Haya. El reporte, el informe de la profesora Pérez Vera, que fue la que hizo, la catedrática que escribió el informe explicativo sobre el convenio Ujú, en 1980, ella habla que residencia habitual en sustracción internacional de menores es una definición autóctona. O sea, solo es para temas de sustracción internacional de menores donde tenemos que interpretar dónde el niño reside ujú, de forma habitual. Y no tenemos ninguna definición en ningún tratado. Nos basamos en jurisprudencia y toda la jurisprudencia coincide que es ese análisis de los hechos, idioma, nacionalidad, intención de las partes, cuando el niño no tiene una autonomía social. Pero cuando ya los niños tienen autonomía social es mucho más fácil determinarla, porque ya tienen amigos, tienen colegio, tienen actividades y tienen un calendario escolar. ujú, Entonces se supone que en ese país es donde tienen su residencia habitual. ujú, Hay un caso inglés de un adolescente, el caso de Elsie, que llegó al Supremo, donde el juez determinó, era un caso entre España e Inglaterra, donde el juez determinó que la niña podría tener una residencia habitual distinta a la de sus hermanos, porque esta niña no se, aunque las trasladan a España con el consentimiento del padre, el tiempo que estuvo en España antes de ser retenida en Inglaterra cuando viene de vacaciones de Navidad, ella seguía conectando con sus amigas online en Inglaterra y estaba muy conectada emocionalmente con su mundo, porque tenía cerca de 14 años en el momento de que se traslada a España. ujú. Entonces, ese caso, el Supremo dice que los niños, los adolescentes, pueden tener una residencia habitual distinta a la de sus padres, de su progenitor principal. Pero Ujú. normalmente niños pequeños, no sé si María Cristina coincide conmigo, suele ser la misma residencia habitual que tiene el progenitor que cuida de ellos. Sí, claro, sí, sí. Así, es la residencia del progenitor, del padre o la madre que los cuida, que vive con Sí, ellos. Esa es la sí, residencia. A mí me gusta mucho el concepto que aplican los tribunales aquí, que es el de que la residencia habitual es el lugar donde el menor tenía su centro de vida antes de vida, inmediatamente antes del traslado o retención. Porque es sí. Ujú, lógico, es donde el niño estudiaba, donde el niño participaba en actividades, donde tenía sus amigos, etcétera. Y esa, por supuesto, que es la residencia habitual. Y no podemos cambiarlo. Lo que pasa es que en esta materia está el tema de las excepciones. ujú. Entonces, por vía de excepción, es que por los más artículos que la misma convención los contempla, es que pues puede en un momento determinado considerarse que denegarse la restitución, Sí. ¿verdad? Y gracias a ustedes dos. Em, no había una orden judicial previa. ¿Eso importa en esos casos? Sí, la verdad que dificulta a nivel procesal porque ya la niña no está aquí en el país y muchos jueces dicen que tú tienes que argumentar que va a servir mucho tener un procedimiento abierto en Inglaterra para que el juez del otro país vea que Inglaterra ya está conociendo del asunto. Ujú, Pero hay jueces que dicen que si no había un procedimiento previo y la niña está fuera del país, que el remedio legal es el convenio de La Haya y prefieren no, depende de la de experiencia de los jueces. ujú, Yo suelo siempre ir a Londres, al High Court, donde sí que los jueces están muy por la labor de colaborar de dictar esas órdenes de no dictar custodia ni contacto, sino es una orden de declaraciones, ¿no? Para que el juez que va a decidir sobre el caso de La Haya tenga esa seguridad de que si devuelvo a esta menor, sé que un compañero en Inglaterra y Gales ya está conociendo del asunto en cuanto llegue esa niña al país. ujú. ¿Y cambia el tema si el padre no tiene patria potestad? Por supuesto, si el padre, en este caso, no estuviese registrado en el certificado de nacimiento, por cualquier motivo, aunque fuese el padre biológico, en el momento de la retención ilícita,
Aquí no podría pedir, tendría que pedir permiso para poder presentar una demanda, primero pidiendo la declaración de paternidad. Ujú, En el caso de sustracción, en el caso de la Haya, si no tiene derechos de custodia bajo la ley inglesa, es decir, que no tiene patria potestad, no podría presentar. La autoridad central inglesa no aceptaría el caso ujú. si él no tiene la parental responsibility, lo que es derechos de custodia según el artículo 3 y 5 del convenio. Entonces, si eso es el caso, eso ayudaría a Daniela a quedarse más tiempo en Venezuela y em, Sí, asegurar que Sofía tiene residencia habitual ahí, que cambia. sí, claro. Entonces, la madre, en el caso de que él consiguiera presentar una demanda, los abogados de la madre alegarían que no tiene derechos de custodia, por lo tanto no puede pedir el retorno. Mm, En esos casos, lo que hacemos aquí en Inglaterra, no sé si en Venezuela hacéis lo mismo, María Cristina, es pides una declaración jurada de un abogado que explique qué es los derechos de custodia bajo la ley inglesa. O No. puedes también hacerlo por medio del artículo 15 del convenio, que las autoridades centrales solicitan una declaración de derechos de custodia según en el país donde la niña era residente habitual. Claro, lo que ocurre es que, bueno, en nuestro país, si el padre no reconoció, no inscribió en el acta de nacimiento, no figura que es el padre o que es el progenitor, indudablemente que los tribunales venezolanos no aceptan esa mm, solicitud de restitución internacional porque pudieran decir que ni siquiera está aprobada la paternidad. Entonces, tiene que haber previo, como lo acabas de señalar, pues una demanda o una solicitud o una prueba que permitiera decir que el padre, que es efectivamente el progenitor. Ahora, con la custodia, porque nosotros diferenciamos aquí patria potestad y custodia. Y la patria potestad, pues es el conjunto de deberes y derechos y obligaciones que tienen ambos padres sobre los hijos y que todas las decisiones tienen que tomarlas de manera conjunta. Y la custodia es quién cuida al niño, quién lo atiende, bajo el cuidado de quién está, vive bajo el mismo techo. Por supuesto, puede haber acuerdos de custodia compartida, ¿verdad? Padre y madre, como te les dije, en Venezuela es por mutuo acuerdo. Bueno, y excepcionalmente, un juez puede acordar la custodia compartida cuando ve que el niño quiere estar con ambos padres. Hay casos de niños que dicen, quiero estar con mi mamá, con mi madre unos días, otros con el padre, entonces el juez considera que si ambos reúnen condiciones, da la custodia compartida. Pero también en el tema de la custodia, tiene que existir verdaderamente un derecho de custodia, poder probar que ese padre que está pidiendo la restitución ejercía de verdad la custodia y tenía un derecho de custodia efectivo sobre su hijo, porque ujú. si no lo tenía, esa es una pregunta también para Carolina. Si en estos países la custodia siempre es compartida, nunca la tiene uno solo de los progenitores. Es que ya no hablamos de custodia, María Cristina. Fíjate que el vocabulario incluso ha cambiado, ha ido evolucionando. De custodia, en el 1989 cambiamos a residencia, dónde reside el niño. Y luego de residencia hemos cambiado a cuidado, quién cuida. ¿Quién lo Entonces, las cuida? Ok. órdenes judiciales o las sentencias dice el niño es cuidado por la madre de lunes a viernes, por ejemplo, y cuidado por el padre los fines de semana alternativos. O sea, el lenguaje es como que los dos cuidan del niño, aunque los días no son los mismos, ni la cantidad de tiempo. Claro, y aquí decimos, la madre o el padre tienen la custodia y comparte régimen de convivencia familiar. Es una cuestión de terminología, fines de Sí, semana alternos, sí. pero la mayoría del tiempo está con la madre. Pero lo importante es que aquí si el padre tiene derecho, porque es el padre, que está registrado como papá, puede, porque para salir del país o para tomar alguna decisión de la vida de su hijo, así no viva con el niño y así no tenga la custodia en lo que no, en los términos nuestros, una madre o un padre no pueden sacar un hijo de país y cambiarlo de residencia sin la autorización expresa del otro. Y en este sentido, procede la restitución, la solicitud de restitución internacional, porque el niño fue sustraído ilegalmente o hay una retención ilícita por parte del progenitor que se lo llevó. Lo que también es curioso, no sé si habrás tenido algún caso, aquí sí que es posible, de derechos de custodia incoados.
O sea, son los abuelos que están cuidando de los niños Sí, es y cuando posible. se los llevan, uno de los progenitores pueden pedir el retorno. Aquí en Inglaterra se reconoce derechos de custodia por hecho, ¿no? Por haber estado cuidando de los niños. Si uno de los Pero es que abuelos la se llevara al jurisprudencia aquí niño. está muy desarrollada en ese sentido. Sí, 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 ahí debe ser. O sea, que si un abuelo tiene el cuidado de su nieto y Sí, lo lleva fuera, el sí. progenitor tiene derecho a Hay un pedir la caso que llegó al restitución. Supremo, que es de Eslovaquia, de una abuela que estaba cuidando de la niña. Y la madre viene, por muchos años, porque la iban a poner en acogida. Y la madre viene, que estaba viviendo en el norte de Irlanda, y se la lleva al norte de Irlanda. Entonces, la abuela pudo pedir el retorno de la niña por medio del convenio del 80. Y ese caso llegó al Supremo para ver si un progenitor, o sea, una persona que no es progenitor, pero que está ejerciendo la custodia, ¿no? Pues está cuidando del Claro, niño, claro, lo tiene el cuida. derecho de aplicar de solicitar de la aplicación del convenio. Y se dijo que sí, Le dijo que sí. Lo Pero dijo el Supremo. el Supremo, porque el Supremo de United Kingdom es para el norte de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales. Entonces, Vale. este caso, aunque fue en el norte de Irlanda, termina en el Supremo en Londres. Es ¿y interesante. la abuela tenía una orden o No, no? no había órdenes judiciales en Ah, Eslovaquia. wow. Por eso yo sé que otros países no lo permitirían. Yo sé que a lo mejor España, si una abuela inglesa pide el retorno de un niño de España a Inglaterra Ujú. diciendo que era la que estaba ejerciendo la custodia, si no hubiese un documento que lo dice, no sé si lo admitirían. No lo sé. Mm, bueno, bien interesante. Sí, Sí, tuvimos un caso, Carolina, estoy recordando un caso donde una abuela eh, bueno, actuó en nombre del padre, porque la abuela vivía con el padre, vivían en Francia, eran venezolanos también, y ella fue la que vino a Venezuela, vino con un poder, tramitó, y al final dijeron que no sí. procedía, no procedía la Yo creo restitución. que nuestras jurisdicciones son más de derecho común, de civil, de codificado, Sí, y no son tan orgánicas, tan flexibles como la jurisdicción inglesa, algunos estados de Estados Unidos, Australia. sí, 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 sí. Bueno, yo pienso que sí puede haber más flexibilidad en un futuro, y sobre todo tomando en cuenta para mí el interés superior de claro, los niños, lo más sí. importante. Yo creo que lo significativo de ese caso que era un periodo de tiempo de años, que no era solo unos meses, sino que esta abuela había estado ejerciendo la Claro, custodia claro. Mm, muchos años. La madre a lo mejor no estaba bien y entonces también a veces el juez intenta que la ley le ayude para llegar a la solución que quiere, ¿no? mm, Claro, pero yo pienso que en un caso como este de la abuela, por el solo hecho de ser madre, si realmente no reunía las condiciones, el juez tiene que analizar que puede ser Sí, que con la abuela el niño pueda desarrollar su interés superior o su desarrollo integral de una manera eh, mucho sí. mejor, ¿verdad? Que con el otro, con el progenitor que nunca lo ha tenido a su lado. Pero ya son cuestiones que hay que analizar en cada caso. Sí. Sí. Otro tema interesante con Venezuela que a veces me he planteado, y ahora que está María Cristina lo podemos hablar. En el caso opuesto de que la niña se lo hubiesen traído de Venezuela a Inglaterra, el juez inglés hubiese querido saber cómo está, si podemos alegar el artículo 20, o sea que en Venezuela no se están respetando las libertades fundamentales, por lo tanto no lo devuelve al niño. Bueno. ¿Cómo podría justificar que no? Por medio de una declaración de un abogado, ¿no? Explicando que Sí, tenéis, sí. que el Bueno, sistema está nosotros, funcionando. nosotros utilizamos, los jueces aquí y el Supremo y algunas decisiones de los jueces utilizan el artículo 20, señalando que se están violentando derechos fundamentales del niño, por ejemplo, a la salud, a la educación, a su desarrollo psicológico. Se utiliza muchísimo. Eh, bueno, tendría que sí hacer una declaración jurada de ver cómo vivía ese niño aquí en Venezuela, en qué condiciones vivía, si se le lesionaban sus derechos o no, porque la circunstancia de que haya una situación política, digamos que no es la más conveniente o inestable o lo que quiera, no significa que a lo mejor ese niño tuviera dentro de su medio familiar una calidad de vida adecuada, que el niño estudiara, que estuviera bien de salud, bien atendido, etcétera. Pero sí conozco de dos casos con España donde la madre se llevó al niño Sí, venezolano. han alegado el artículo 20. Sí, y fue la peor época aquí hace muchos años. Y sí, el juez español
decidió que no era seguro, que no era un entorno seguro para la niña regresar al país y que iba a vivir en un mejor ambiente, de mayor seguridad y de libertades. Era una región de España, no recuerdo cuál era, si era Galicia, y bueno, denegó la restitución. Denegó la restitución, sí. Sí, sí. Sí, yo he tenido casos con Ucrania, por ejemplo, con países así que han estado con una desestabilización y, bueno, Ucrania con la guerra, pero los siguen enviando y siguen ordenando el retorno, ¿eh? Los ingleses Orden. retornan, Sí, sí. sí. Em, Bueno, es que una guerra son palabras mayores. Sí, La depende guerra. porque era también en la frontera con un país con Sí. Rumanía, creo, y Ajá. entonces no había tanto peligro, según el juez. Eso es lo que hay que analizar, sí. Caso por El caso, como detalle has está dicho. en lo que has dicho, Carolina, cómo probarlo, cómo ujú. demostrar. Exactamente. Pero Pa- sí, con declaración jurada, con pruebas, con testigos. Sí. Para las personas que no saben qué es el artículo 20, brevemente pueden explicar. Sí, el artículo 20 es una de las defensas la que menos se aplica, pues se alega, que es cuando el país donde vas a devolver a la niña o al niño no te garantiza el ejercicio de las libertades fundamentales. Mm, Entonces es cuando puedes, por ejemplo, puedes decir que hay corrupción, que los jueces son corruptos y entonces no le van a dar la custodia a la madre, sino que se la van a dar al padre. Pero, pero es muy, muy difícil, porque si un país ha firmado el convenio y el resto de países han aceptado ese país que firme y ratifique el convenio, es un convenio que se basa en la reciprocidad y en la confianza mutua. Por eso ujú, hay tan poca jurisprudencia sobre el artículo 20. Yo, por ejemplo, con Israel, en octubre del 24, en un caso con Israel lo alegamos porque no sabíamos si en ese momento Israel podía garantizar las libertades fundamentales, no sabíamos si estaban funcionando los tribunales o no. ujú. Pero tampoco, Rebeca, lo dijeron que no, que ordenaron el retorno. Hay muy poquitos casos. Tienen que ser situaciones en las que tú puedes demostrar que ese país no va a garantizar el derecho a la justicia, Sí. el acceso a la Y justicia también, de y un... también que no se le garanticen derechos fundamentales al niño por esa misma Sí, situación, que no pueda estudiar, que no tenga derecho a su salud, que son derechos también fundamentales del niño, pero por la sí, situación del otro país no tiene garantizado ninguno de esos derechos. Esa Ujú. también es la excepción del artículo 20. sí. Okay. Yo a veces a lo mejor Em, en niños que están con el estatus de refugiados, que no tienen acceso a la educación, pero en muchos países no, a los menores se les permite, aunque estén con estatus de refugiado. refiriendo a lo que dijo María Cristina sobre las defensas, ¿qué puede anticipar Mac o qué puede decir él sobre esas defensas? ¿Qué puede defenderse él mismo de esos? Sí, yo hablaría con María Cristina una vez que tuviésemos la prueba de la madre para ver cómo la puedo yo ayudar y obtener aquí todas las pruebas para, por ejemplo, que tenía acceso a un psicólogo, que tiene terapeutas disponibles, Ujú, que si no quiere vivir en el domicilio familiar, que él le va a proveer una vivienda aparte, que puede visitar Venezuela una o dos veces al año, que le ayudaría con los vuelos. Sería una coordinación entre las dos para ver cómo podemos satisfacer al juez venezolano de que con todo esto que le está ofreciendo, el retorno de la niña a Inglaterra es seguro, ujú. que no hay un grave riesgo. Porque el grave riesgo sería para la madre, que es la que no quiere estar aquí, entonces, consecuentemente, se le transmite a la niña, por ser su Sí. Sí. cuidadora principal. Él tendría que demostrar que, bueno, primero que la niña tiene arraigo en Inglaterra. Segundo, que las condiciones de su vida han mejorado, que tiene trabajo y que Ujú, garantiza, como lo señala Carolina, una estabilidad para la madre, que no tiene por qué compartir la misma residencia o domicilio con él, y le garantiza pues los derechos también fundamentales a la niña, ¿verdad? A la educación, a la salud, a que viva en un sí, ambiente donde va a estar pues compartiendo el cariño, el afecto de ambos padres de alguna manera, pero que le permitan también a la madre, como dice Carolina, sentirse segura en ese país en mejores condiciones. sí. Bueno, muchas gracias. Ustedes dos, ha sido un placer. Aprendí mucho, como siempre, en estos episodios y gracias por estar
y darme el tiempo. No, Gracias a ti, gracias a Rebeca. ti. Y yo también aprendí mucho, ojo, aprendí Yo mucho, también, claro muy que sí, porque interesante es todo lo que has intercambiar contado. conocimiento, es importante. Bueno, encantada, Rebeca, muchas gracias por la invitación, encantada, Carolina, de verdad, muy Ok. grato conocerte. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Un enorme agradecimiento a mis invitadas Carolina Marín Pedreño de Inglaterra y María Cristina Para de Venezuela por compartir su conocimiento y perspectiva. No es común tener la oportunidad de escuchar cómo evoluciona el pensamiento jurídico en distintos sistemas, y la conversación de hoy realmente demostró cuánto se puede aprender de esas diferencias. Si encontraste interesante este episodio, no olvides seguir el podcast Legalmente Hablando con Rebeca y compartirlo con alguien a quien también le puede gustar. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las ideas que están dando forma a nuestro mundo de derecho de familia internacional.